Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Ingeniero Juan Suástegui Gómez. Ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología. Cuenta con maestría en seguridad alimentaria. Auditor Global Gap. Tercero especialista en CRRC del SENACICA. Normich, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Ok, gracias a todos por haberse conectado. Vamos a iniciar con el tema de capacitación. Este tema de capacitación cortito trata de cómo hacer un uso sostenible del agua en la agricultura. Las consideraciones de importancia que vamos a mencionar antes de hablar sobre las consideraciones o sobre la importancia del agua en el uso en la agricultura, vamos a tomar en consideración lo que es organizaciones internacionales y también organizaciones nacionales. En organizaciones internacionales, por ejemplo, tenemos lo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En esta vamos a hablar sobre qué dice la ONU sobre el agua. También vamos a ver lo que es la regulación en nuestro país, qué dice la regulación, un poquito de lo que dice en nuestro país. Es muy extensa la regulación, son varias normas, pero voy a tratar de enfocarlo y hacerlo de la manera más simple, hablando o haciendo énfasis sobre el agua que se utiliza en la agricultura y las regulaciones que le aplican. No todas, solamente algunas. Y vamos a tomar algunas especificaciones de importancia del Add-on Global Gap. Este Add-on de Global Gap es el Add-on Spring y trata sobre el programa sostenible de riego y uso de aguas subterráneas. Este add-on del esquema Global Gap tiene herramientas o da estrategias que pueden utilizar las empresas o las agrícolas para hacer un buen uso del agua que tienen en sus unidades de producción o en sus campos. Ok, en organizaciones mundiales por el cuidado del agua tenemos la ONU como Organización de las Naciones Unidas. Esta organización a través de los años ha dedicado a tener diferentes actividades en colaboración con los países que la integran.
Estas actividades incluyen, por ejemplo, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, los que se tienen actualmente son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible está el objetivo del 6, el agua limpia y saneamiento. Pero también hay otros objetivos que se le pueden relacionar. Por ejemplo, producción y consumo responsables. O sea, desde la producción del alimento podemos hacer un uso responsable del agua agrícola que estamos utilizando para producir los alimentos en el campo. También tenemos lo que es acción por el clima, que también se puede relacionar de cómo se utiliza el agua de manera correcta. Ahora, hablando un poquito en un contexto de lo que tiene la ONU o lo que ha hecho la ONU respecto al agua, la ONU tuvo su reunión este año. En marzo de este año se reunieron del 22 al 24 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua. Entonces, en esa reunión, pues se trataron temas de importancia, sobre todo el tema del agua. Hacía muchos años que la ONU no se reunía. Específicamente, la última vez que se reunieron fue en 1977. Se reunieron para tratar temas del agua en ese entonces, en lo que fue la ciudad de Argentina. Y de ahí, pues pasaron casi 47 años, más bien 47 años, casi 50 años, para que se volvieran a reunir a tratar temas específicos como el cuidado del agua, como se reunieron ahora en meses pasados, en el mes de marzo, con ello haciendo un énfasis o resaltando la importancia que tiene el agua para el mundo. Ahora, les comentaba que dentro de los 17 objetivos de desarrollo sustentable está el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento. Este objetivo 6 tiene dos metas muy importantes. La primera meta que tiene es sobre que todo el mundo, todas las personas en todo el mundo tengan acceso al agua a un costo accesible. Es uno de los primeros, las primeras metas que tiene este objetivo de desarrollo sustentable, el objetivo 6. Otro objetivo que tiene es que todas las personas en todo el mundo tengan acceso a instalaciones para ser usadas para lavado de manos, utilizar los sanitarios de manera adecuada, o sea, agua para la limpieza que se requiera, agua necesaria y suficiente. Entonces, estas dos son las metas que tiene la ONU de aquí al 2030, al año 2030. Son objetivos que tiene para lograrse. Este objetivo 6 tiene eso, esas dos metas, que todo el mundo tenga agua y que esa agua se pueda utilizar para labores de limpieza. También esta misma meta menciona que es importante erradicar lo que es las defecaciones al aire libre. Entonces, parte de utilizar el agua de manera correcta es utilizarla de acuerdo a lo que tienen la ONU como sus objetivos. Con esta organización podemos ver que los gobiernos a través del tiempo, a través de los últimos años, sobre todo, o sea, ya casi hacía 50 años que no se reunían para tratar temas del agua. Entonces, la importancia y la relevancia que va tomando el tema del agua a nivel mundial, pues lo vemos reflejado al día de hoy. En esta reunión que tuvo la ONU en marzo de este año, se mencionaron 4 medidas para asegurar el acceso universal al agua. O sea, para lograr que todas las personas tengan acceso al agua, donde los gobiernos de los países que integran a la ONU mencionaron y llegaron a estas 4 medidas. La primera medida
es la implementación de políticas públicas eficaces. O sea, sabemos que en regulaciones de agua, cada país tiene diferentes regulaciones de acuerdo a la disponibilidad que tienen de agua. Cada país puede tener más o puede tener menos, ¿no? Dependiendo de qué tanto tengan el líquido en su país. Entonces, lo que quiere la ONU es de que se implementen políticas públicas eficaces, o sea, que se tengan regulaciones y sobre todo que se apliquen lo que digan las regulaciones. Ahorita vamos a ver que aquí en el país pues tenemos regulaciones referente al tema del agua. El tener regulaciones es muy bueno, pero aplicarlas es muchísimo mejor porque nos ayuda al cuidado del agua y hacer un uso responsable de este recurso natural que al final del día pues nos va a ayudar a desarrollarnos como sociedad y a poder crecer. Otra medida que mencionó en esta reunión que tuvo la ONU en marzo de este año fue también que debería haber colaboración intergubernamental entre la sociedad civil, organizaciones, empresas y gobiernos de los países. ¿Para qué? Para crear regulaciones, si son necesarias más regulaciones, para que esas regulaciones se apliquen en los países. Esta fue otra medida que mencionó que era importante que se realizara. Y una tercera medida es la de invertir. En esta reunión que se tuvo, la ONU mencionaba, las personas que estuvieron en la reunión mencionaban que era importante invertir en el recurso del agua, invertir para cuidar el agua. O sea, que los países asignen recursos para el cuidado del agua, que asignen medidas para que esa agua o ese recurso que se tiene se cuide de manera eficaz. Otra medida para asegurar el acceso universal al agua es la resiliencia y la innovación como cuarta medida. La resiliencia e innovación se refiere a ser resilientes, en este caso, al adaptarnos a las condiciones que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad, pues estamos viviendo condiciones de esa escasez de agua en algunos estados. Como ya hemos visto en las noticias, unos estados tienen muchísima más escasez de agua que otros estados. Entonces, es importante crear esa resiliencia, adaptarte a la nueva realidad, adaptarnos como sociedad a la nueva realidad y dentro de esa adaptación hacer un cuidado del recurso del agua. Y también menciona la innovación como el uso de tecnologías para cuidar el agua, tecnologías o herramientas que se pueden usar para, bien sea para convertir el agua, por ejemplo, en innovación mencionaba que era importante que se hiciera inversiones. ¿Para qué? Para que las empresas que actualmente están haciendo estudios para que el agua del mar poder desalinizarla y de una u otra manera poder utilizarla en la sociedad, sería una herramienta de innovación que se puede estar utilizando o que debemos de utilizar o debemos de pensar tanto sociedad como organizaciones, además obviamente del cuidado, pero también el adaptarnos a nuestra nueva condición es pensar en cosas que puedan innovar, como esa herramienta de desalinizar el agua. También mencionaban otra herramienta que era utilizar esas herramientas que hacen que el agua se pueda captar. Por ejemplo, hay estudios que mencionan que en los desiertos donde el clima es muy variado, ¿no? Por las mañanas hace mucho frío y a eso del mediodía pues mucha calor, que se utilicen herramientas para que en las horas de cambio de temperatura se pueda captar esa agua, que en la actualidad ya lo hacen, se está haciendo de manera experimental en diferentes partes del mundo, esa herramienta
de poder captar agua del aire en los desiertos. La están utilizando algunos países. Además de estas 4 medidas para asegurar el acceso al agua universal, también se creó una agenda de acción global del agua, que es algo que se va a estar hablando durante los últimos años. Recientemente se creó en marzo, pero en los últimos años se va a estar hablando porque esa agenda tiene el objetivo de recuperar diferentes puntos de vista. Mencionaba que era importante tomar en consideración puntos de vista o escuchar las voces de las diferentes organizaciones o de las diferentes sociedades para saber qué opinan de estos momentos que estamos viviendo en el mundo de escasez de agua y qué medidas se proponen para a su vez poder crear políticas y colaboraciones intergubernamentales y poder crear estrategias que nos lleven hacia el cuidado del agua. Se hablaba de esta agenda de acción por el cuidado del agua. La ONU mencionaba en esta agenda que era importante como primer paso escuchar qué dicen las comunidades rurales respecto a la escasez de agua y qué herramientas se pueden utilizar. ¿Qué dicen también las comunidades afrodescendientes? ¿Qué dicen las comunidades indígenas y la sociedad en general? O sea, incluir todos los grupos sociales de todos los rubros para poder crear esas políticas. Entonces, hasta aquí llegamos a este momento de lo que habla la Organización de las Naciones Unidas respecto al tema de agua. Como podemos ver hasta ahorita, pues la ONU está creando esa estrategia, se volvió a juntar a partir de varios años sin juntarse para buscar medidas para asegurar que todos tengamos agua en los siguientes años. Y adicional, pues se complementan con los objetivos de desarrollo sustentable. Ahora, pasando a otra organización, otras organizaciones mundiales para el cuidado del agua, está la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y para la Agricultura. Esta organización tiene datos muy importantes que debemos de tomar en cuenta en sociedad o las personas físicas o morales que debemos de tomar en consideración porque son las proyecciones a futuro de cómo vamos a estar como sociedad si no cuidamos el recurso del agua. La FAO menciona, por ejemplo, que para el 2050 estamos hablando que 27 años, aproximadamente más de 27 años, se tiene que tener un incremento en la producción de los alimentos. Se tiene que pasar de producir lo que estamos produciendo actualmente a producir un 50 y hasta un 60% más de alimentos. Esa producción mayor de alimentos, pues nos va a llevar a utilizar más ese recurso agua, pero al mismo tiempo va a ocasionar pues ese estrés hídrico en el agua que estemos utilizando. Por eso es importante que como sociedad conozcamos este tema. La Organización de las Naciones Unidas pues se preocupa porque actualmente estamos produciendo una cierta cantidad de alimentos para poder tener seguridad alimentaria. Y para los siguientes años tenemos que producir más de la mitad de lo que estamos produciendo para poder vivir todavía como sociedad. Ocupamos más alimentos porque va a haber más personas, las poblaciones están creciendo. Ahora bien, también está el Consejo Mundial del Agua. El Consejo Mundial del Agua, este consejo se reúnen también de manera anual y el objetivo de este Consejo Mundial del Agua es crear acuerdos entre personas u organizaciones del más alto nivel, o sea, políticos de los países, políticos de organizaciones de más alto nivel y organización de la sociedad civil, empresas y personas en general para tratar temas del agua, temas relacionados con el agua y atender
ese tema tan importante como es el cuidado del agua. Entonces, lo que es la Organización de las Naciones Unidas y lo que es la Organización de Consejo Mundial del Agua, ambas buscan ese objetivo, que se visualice a nivel mundial, que los gobiernos visualicen los cuidados y las políticas que tienen que implementar para el cuidado del recurso. Ahora vamos a hablar un poquito de las organizaciones para el cuidado del agua en nuestro país, en México. Por ejemplo, tenemos varias organizaciones. Tenemos la organización como, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, o CONAGUA, que es como la conocemos comúnmente. También está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la PROFEPA y el INTA. Así podemos mencionar varias más organizaciones. De hecho, son muchas más organizaciones que hacen referencia a nuestro país al cuidado del agua. Aquí un caso interesante que les quería platicar. La Organización de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el 2018 emitió una recomendación respecto al agua y a los recursos naturales, en este caso agua y suelo, de cómo se estaban manejando. Emitió una recomendación a lo que fue COFEPRIS, Semarnat, Senacica y SADER. Esta recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos era una recomendación que surgió a raíz de quejas de la sociedad civil porque se estaba contaminando el recurso agua. A raíz de que se emitió esta recomendación, la Semarnat le delegó o le pidió al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que hiciera un estudio en el país de cómo estaba el agua en cuestión de contaminantes en el país. Entonces, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático reunió información de las universidades, reunió tesis de las universidades, por ejemplo, la Universidad de Puebla, la Universidad de Oaxaca, la Universidad de los diferentes estados, no de todos, de varios de los estados reunió tesis que hablaran sobre el agua, sobre estudios sobre el agua que habían encontrado, incluyendo estudios de doctorado del CONACYT y de otras organizaciones. Y encontró el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que había resultados de contaminación importantes en el suelo y en el agua. En el suelo, por ejemplo, se encontró que había 45 moléculas que se habían encontrado a lo largo del país, como fueron tesis de todo el país, 45 residuos de plaguicidas, algunos muy resistentes al medio ambiente y a permanecer en el suelo por largos periodos de años, como es el caso del DDT, del lindano, del aldrin y del DDD, que son varios plaguicidas que pueden permanecer en el suelo, que se han utilizado a lo largo de varios años. Y también hicieron estudios, o también buscaron estudios del agua, encontrando que se encontraban 58 plaguicidas de diferentes ingredientes activos en el agua a lo largo del país, encontrando obviamente algunos estados con más contaminación. Por poner un ejemplo, el estudio mencionaba el caso de Teapa en Tabasco. En un estudio mencionaba que se había encontrado gran porcentaje de contaminación del agua, también en Guanajuato, y así hablaba de otros estados. Y eso que nada más reunieron una parte de la información. Encontrándose, les mencionaba que se habían encontrado 58 residuos de plaguicidas que estaban contaminando el agua. El agua superficial, o sea, el agua que estaba en los ríos, el agua que estaba en los arroyos, en este estudio encontraron. Pero también hicieron estudios buscando contaminación o buscando
En la información proporcionada por las universidades, contaminación del agua subterránea o el agua que está bajo el suelo, encontrando que bajo el suelo inclusive algunos plaguicidas tenían la capacidad de filtrarse hacia los mantos acuíferos y permanecer. Y obviamente esa permanencia pues hace que contamine el agua a través de toda la cadena, o sea, hasta llegar a nuestras casas. A lo mejor puede llegar contaminada con algún metal pesado o con algún metabolito químico. En este estudio encontraron 24 plaguicidas que estaban contaminando el agua de los pozos, lo que está bajo el suelo. Se mencionaban igual, como les había dicho, plaguicidas resistentes como el DDT, pero también se mencionaba en este estudio plaguicidas de uso común, como el malatión y como, por ejemplo, también el imidacloprid y el herbicida glifosato, que eran plaguicidas que son plaguicidas que en la actualidad se siguen utilizando con bastante frecuencia para la producción de alimentos. Eso es las organizaciones que tenemos ahora sí en el país y lo que tenemos sobre el tema. Ahora, continuando con las organizaciones por el cuidado del agua en el país, en el país tenemos la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales que menciona los requisitos que se tiene que cumplir en la sociedad para hacer un uso del agua de manera adecuada. Y a su vez, como el tema del agua está tan regulado y tiene varias normas, pues a su vez la Comisión Nacional del Agua, auxiliándose con la Ley de Aguas Nacionales, también se auxilia con los municipios para el cuidado del agua. Por ejemplo, aquí les puse 3 ejemplos, que es la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Gobierno de Michoacán, que es responsable del cuidado del uso de las aguas en el estado. Parte de su labor es colaborar para que se utilice el agua de manera adecuada. Y asimismo también tenemos el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por la importancia que tiene de cómo se utilizan, y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, solamente por mencionar unos ejemplos. Obviamente, cada estado tiene su organización que colabora con la CONAGUA para el cuidado del agua en los estados. Ahora, la gestión del agua es un tema transversal, o sea que es de un interés para los usuarios, para las empresas, para los gobiernos, para la academia o para las escuelas, para la sociedad civil y para grupos sociales de diferentes lugares. Entonces estamos hablando que es un tema de importancia pues a nivel mundial. Ahora, de acuerdo a esta diapositiva, a esta siguiente diapositiva que les proporciono aquí, sobre lo que dice la norma 011 de la CONAGUA, los usos de el agua. El agua se usa en actividades agrícolas, o sea, en actividades agrícolas para riego, para aspersiones, para el cuidado del cultivo. Se utiliza para diferentes actividades. También se usa, de acuerdo a esta norma 011 de la CONAGUA, para uso de público urbano. O sea, por ejemplo, podemos hablar del agua que se utiliza en las fuentes, de las plazas públicas, el agua que se utiliza en los baños públicos, el agua que se utiliza en diferentes lugares públicos, urbanos. Y también el agua industrial. El agua también se utiliza en la industria. Ahora sí que para la producción, bien sea de alimentos, o como por ejemplo aquí en Uruapan, la papelera, pues utiliza agua, la chocolatera y así. Esto es en la industria. Y para uso doméstico, ¿cómo lo utilizamos normalmente en nuestras casas? ¿Cómo estamos utilizando el agua en nuestras casas? Hay estudios que mencionan que en nuestros hogares el agua donde más la gastamos es bañándonos y bajándole a la taza del baño. Es donde más se utiliza. Incluso hay unos estudios que dicen que es donde más se desperdicia el agua,
es en el agua cada vez que le bajamos al baño. Cada vez que le bajamos, se está tirando en promedio de 17 a 20 litros, dependiendo de qué tan nueva está el sanitario y los recursos que tiene para cuidado del agua. Y obviamente también lo utilizamos donde más se gasta, de acuerdo a lo que dicen la FAO, es cuando uno se baña. Entonces, pues teniendo esa información podemos decir dónde podemos cuidarlo más en nuestros hogares. Y también se utiliza para nivel pecuario. O sea, hay estudios que hablan de que para producir 1 kilo de carne se ocupan desde 15,000 hasta 20,000 litros de agua. Entonces, estamos hablando que para la ganadería y para la agricultura, pues se utiliza bastante agua. Y también está la acuacultura, o sea, cuando en actividades, como se ve aquí en la imagen, se está utilizando el agua para granjas, para cría de peces o para diferentes actividades que tienen que ver con la producción de alimentos de origen del mar o de agua. Y también para generación de energía eléctrica, como lo utilizan algunas presas. Estos son los usos del agua que menciona la norma 011 de la CONAGUA. Ahora voy a hablar un poquito solamente de algunas normas. Ya me estoy enfocando hacia el plano agrícola. Los productores o los campos agrícolas se tienen que cumplir con varias normas. Dentro de estas normas, por mencionar, tenemos la norma oficial 003 de la CONAGUA, que son los requisitos durante la construcción de pozos de extracción del agua, o sea, los pozos que van a utilizar o que se van a construir para sacar agua, para darle un uso para la producción de, bien sea de aguacate o de berries o de mangos, de los cultivos que sean. Y algunos requisitos que nos dice que debe de cumplir al momento de la construcción es que debe de tener un radio mínimo de 30 metros con respecto al pozo y contaminantes que pudiera haber. Entonces debe de estar alejada de esas áreas que la puedan contaminar. Y también nos dice que cuando los pozos para extracción de agua estén mal construidos, ofrecen una vía de contaminación entre el ambiente externo y el agua que está bajo el suelo. O sea, se puede contaminar por escurrimientos. Si hay un corral cerca, si hay un basurero cerca, si hay una fábrica cerca, cualquier escurrimiento donde se perfora o se perforó para sacar el agua, puede contaminarla, puede haber alguna infiltración y llegar al pozo. Es lo que nos dice esta norma, que tenemos que estar nosotros cuidando para cumplir y lograr que no se vaya a contaminar el agua. Y también está la norma 4 de la CONAGUA, que son los requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y la rehabilitación de pozos de extracción del agua para el cierre de pozos en general. Entonces, es importante, como nos dice esta norma, nada más es un poquito de lo que nos dice esta norma, lo que yo coloco aquí, y nos dice que todos los pozos de extracción del agua se deberían tomar muestras simples cada 3 años con el objetivo de evaluar contaminantes que pudiera tener el agua que estamos extrayendo del suelo. Se debería estar analizando aquellos contaminantes físicos o microbiológicos que pudiera tener esa agua. Se le debe dar un mantenimiento constante. Para las personas que conocen de certificaciones o que les toca vivir las certificaciones, pues se hace de manera anual, ¿no? Varias de las empresas lo están haciendo anual. Ellos lo están revisando o inclusive ya cuando el agua tiene un contacto directo con el producto, pues esa frecuencia inclusive es mucho menor. También esta misma norma nos habla que los pozos que ya tienen no operar más de 3 años se deben de cancelar, se deben de tapar, se les debe de incluir el mismo material que se les fue al pozo, regresarlo, o si no se cuenta con él, pues regresar grava y te van dando estrategias para que lo coloques y lo selles y lo cierres. Pero que sean materiales que no vayan a contaminar, al final de cuentas, que no vayan a contaminar el agua subterránea, que no vayan a contaminar diferentes cosas que puedan estar en el medio ambiente y filtrarlos a cierta profundidad hasta donde estaba el pozo.
Y está la norma 127 de la que es el agua para uso y consumo humano, que menciona los límites que se permiten en la calidad del agua. Esta norma, pues el 2 de mayo del año pasado, se publicó y ya en mayo de este año, pues ya es obligatorio que las empresas, en este caso las empresas agrícolas que están utilizando el agua para producir alimento, o que esa agua va a tener contacto con el alimento, pues te pide que esa agua esté libre de contaminantes, por ejemplo, que no tenga E. coli o coliformes termotolerantes. Y te menciona el límite permisible, que puede ser 1.1 o no detectable o menor a 1 o ausencia. También te pide que evalúes la Giardia lamblia, que es un parásito. Entonces, en esta modificación de la norma, todo es para saber que el agua está limpia, que se puede utilizar. Esta misma norma menciona parámetros de calidad del agua en contaminantes químicos como metales pesados que pueda tener el agua. Entonces, adicional de contaminantes microbiológicos, que es lo que yo estoy poniendo aquí, también se analizan los Ingeniero, contaminantes físicos y los contaminantes químicos. ¿Por qué? Porque todo ingeniero, una influye, disculpa, ¿no? una disculpa, un paréntesis. Es que cuando se acerca a su equipo, su voz como que disminuye el volumen. A ver si pudiera, cuando está un poquito retirado, sí se escucha bien, fuerte y claro. Ah, o sea, me retiro un poquito. Ahí se escucha bien. Ajá. Ah, ok. Sí, Gracias. nada más como comentario, sí. Sí. Ahora, ¿cómo se puede contaminar el agua superficial y el agua subterránea? El agua se puede contaminar por actividades, por ejemplo, que tiene la industria. La industria que desecha diferentes contaminantes puede contaminar el agua con químicos, con metales pesados, que a su vez pueden infiltrarse. Y como lo mencionaba desde la diapositiva anterior, como le mencionaba de esta reclamación que hizo la sociedad civil a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a organizaciones. Entonces, el agua se puede contaminar desde fábricas que están vertiendo contaminantes en lugares, en el mismo suelo, que pueden infiltrarse hasta los mantos acuíferos. También se puede contaminar por actividades ganaderas, por las actividades que están realizando en los diferentes corrales donde se está produciendo o donde se tienen vacas para producir carne. También se puede contaminar por las actividades agrícolas, y ya lo mencionamos anteriormente, o ya lo mencioné anteriormente, como el caso de los plaguicidas que son resistentes y se quedan en el suelo, contaminando el suelo, infiltrándose también a los mantos acuíferos y contaminando el agua. Entonces, esa es una también manera que se pueda contaminar el agua. Y también se puede contaminar, pues obviamente con las actividades que nosotros realizamos en nuestras casas, ¿no? Se puede contaminar, pues porque lavamos ropa, porque lavamos platos, o porque hacemos diferentes actividades en nuestras casas, y todo eso contamina el agua. Hay otro contaminante que se ha mencionado en los últimos años, que es los contaminantes emergentes en el agua, que es a raíz de medicinas, antibióticos, productos de belleza, que desde nuestras casas se están arrojando, ahora sí que se están arrojando a los baños de manera directa o indirecta, y están contaminando el agua. Se están teniendo más estudios respecto a estos contaminantes emergentes. La CONAGUA menciona que respecto a los contaminantes emergentes, en los últimos años se ha encontrado en México una gran cantidad de contaminante de la pastilla naproxeno en el agua, en México exclusivamente. Entonces, el agua se contamina de diferentes formas, ¿no? Desde nuestra casa. Hay personas que a lo mejor tienen la costumbre de tener medicamento caducado y lo colocan en el inodoro y le bajan, ¿no? Entonces, eso está contaminando el agua, la estamos contaminando más. Y el tratamiento, los tratamientos para descontaminar el agua, como lo mencioné hace un momento, o son muy costosos, o llevan mucho tiempo, o inclusive están todavía en procesos de lograrse, como es ese que les mencionaba, de descontaminar, de quitarle lo salado al agua
del mar para utilizarla. La Organización Mundial de la Salud, como lo vemos aquí en esta imagen, también hace un comentario importante respecto al cuidado del agua. Menciona que el 20% de las enfermedades se pueden reducir y se pueden prevenir teniendo un uso adecuado del agua en nuestras casas. ¿Cómo un uso adecuado? Como lo vimos en estos últimos años, con la importancia de estarnos lavando las manos constantemente, frecuentemente. Entonces, es otra herramienta importante de que podemos utilizar para el cuidado del agua. Ahora, en esta diapositiva nos habla de la probabilidad de contaminación del agua con contaminantes microbiológicos. Hablando de un agua superficial, el agua, al estar expuesta al medio ambiente, los contaminantes microbiológicos y los contaminantes químicos pueden llegar fácilmente a esta agua. ¿Por qué? Porque puede haber viento que arrastre partículas de estiércol y las pose sobre el agua. O puede haber aspersiones aéreas que caigan en el agua. O mismas aspersiones que realizan los productores en los campos. Puede haber esas derivas que se les llaman, contaminando el agua superficial. Por eso en esta diapositiva nos pone que el agua expuesta tiene un mayor riesgo de contaminación y el agua subterránea, el agua de los pozos, es menor el riesgo de contaminación. Por eso les mencionaba en diapositivas anteriores que el agua de los pozos, que la norma que menciona acerca de cuando se hace las perforaciones para sacar agua de los pozos, que era importante cumplir con la norma, porque si no tú puedes contaminar el agua que está bajo el suelo al momento de hacer la perforación. Y también es menor el suministro del agua público, es menor el número de contaminantes que puede tener. ¿Por qué? Porque por lo regular las organizaciones le dan un tratamiento de potabilización, como en el caso de Capaz o aquí en Uruapan o en otros lugares, las comisiones del agua con las que cuentan. Entonces es menor el porcentaje de contaminación que pueda tener esta agua que va a tener contacto con nosotros. Ahora continuando con información general, el agua en el mundo, un 70% de nuestro planeta es por agua. O sea, hay muchísima agua, pero ese 97, de ese 70, el 97.5 es agua salada. O sea, es muchísima el agua salada que hay en el mundo y solamente un 2.5 es agua dulce. Es muy poca agua dulce con la que contamos. Y todavía aún del agua dulce, no toda está disponible. Un 70% del agua dulce está en los glaciares o en la nieve o en el hielo. Y casi un 30% son aguas subterráneas. O sea, son aguas que se encuentran bajo el suelo, de las cuales pues solamente con obras de infraestructura podemos tener acceso a ellas. Y un 1% es agua disponible para consumo humano y para los ecosistemas. Y de ese 1% que tenemos del agua, un 69%, como dice aquí, pero en realidad es más, en realidad es un 70%, menciona la FAO, el que se utiliza para el sector agrícola. O sea, el sector agrícola está utilizando la mayor cantidad de agua que haya en el mundo, continuando después con el sector industrial, para después continuar con el sector municipal, para los servicios que uno requiere en casa. Entonces, con esto que estamos viendo, en la agricultura es donde más se utiliza el agua, es donde más la estamos utilizando y es obviamente pues donde más se desperdicia, irónicamente, porque es donde más se utiliza. A lo mejor algo tenga que ver, ¿no? Si se utiliza más, pues se desperdicia más. Y el objetivo pues de ver estos temas es ver estrategias que nos dan que podemos utilizar. Ahora entramos al add-on de Global Gap. Como vimos hasta ahorita, les hablé de regulaciones y de organizaciones internacionales y nacionales para el cuidado del agua. Ahora también está el add-on de Global Gap, que es llamado SPRING,
que es el Programa Sostenible de Riego y Uso de Aguas Subterráneas. Este add-on de Global Gap busca que se haga un uso eficiente del agua desde los campos, considerando que es el sector que más utiliza agua. El add-on tiene 5 temas para el cuidado del agua. Por ejemplo, se tiene que hacer una evaluación de la conformidad legal, o sea, evaluar los que les mencioné anteriormente. Evaluar que estamos en cumplimiento con la Ley Federal del Agua. Evaluar que estamos en cumplimiento con las normas que tenemos. Y también se tiene que hacer una evaluación de riesgos y objetivos. Evaluar qué riesgos tenemos en el uso del agua y qué objetivos podemos plantearnos para el cuidado del agua. Así también como hacer una gestión y uso de los recursos hídricos, en este caso del agua, hacer una gestión adecuada y también hacer una gestión ambiental para con ello ayudar a la sustentabilidad, que actualmente es un tema de muchísima importancia que tenemos en el mundo y de los cuales, pues en nuestras huertas, en nuestras empresas, en nuestras casas, pues tenemos que tomar en consideración. Y también el add-on tiene lo que es la trazabilidad del sistema de lo que es el agua. Son 44 puntos de control para el cuidado del agua, los que tiene el add-on Spring de Global Gap. Solamente vamos a ver algunos, los más sobresalientes. En general, pues estos add-on o los puntos se ven a detalle en lo que son cursos. Ahorita le estamos hablando de una herramienta que se puede utilizar. Ahora, continuando, el 70% del agua dulce se destina en la agricultura. O sea, el 70% dice la FAO, que se utiliza en la agricultura y es donde, pues también donde más se desperdicia, porque es donde más se está utilizando esta agua. Donde más se utiliza, pues donde más se desperdicia. Entonces, por eso se tienen que ver herramientas para evitar esos desperdicios del agua. La razón principal para tener ese cuidado del agua y hacer lo que nos piden las regulaciones es el aumento de la demanda pública para hacer una gestión responsable del agua. Tenemos actualmente, o todos como sociedad, estamos haciendo una presión a las organizaciones que nos proveen de agua, pues para que tengamos agua, ¿no? Para que no se nos vaya el agua a nuestras casas. Entonces esa presión se va en cadena. Una presión para las organizaciones que nos proveen de agua, pero también una presión hacia las organizaciones, hacia las empresas, hacia los productores. ¿Para qué? Para que se haga un uso eficiente de esta agua, se cuide y a su vez se pueda tener recursos pues, por varios años. Este add-on de Global Gap fue creado en el 2018, fue creado a raíz de la necesidad que había de el cuidado del agua. Fue creado en Suecia. Entonces se vio la necesidad de que se tenía que realizar un cuidado del agua y a su vez se tenía que certificar. Y para el 2019 se emitió una versión piloto. Se empezaron a evaluar los primeros productores que querían saber cómo estaban haciendo el uso del agua en sus huertas, si les hacía falta algo, si era necesario más herramientas que pudieran implementar. Y también aquí empezó una presión social, para que donde se utilizaba más el agua, que era en el sector agrícola, se utilizara de manera adecuada. ¿Desde dónde vino la presión social? Pues vino desde las empresas que están llevándose los productos, en este caso, que están llevándose los productos agrícolas, los que están llevándose el aguacate, los que están llevándose las berries, el banano, el mango y etcétera de cultivos, están creando están viendo esa necesidad que se tiene actualmente en el mundo de cuidado con el agua y les están pidiendo a algunas empresas, les están pidiendo que hagan un uso responsable de agua y que a su vez demuestren que están haciendo un uso responsable del agua. Ahora, como primera estrategia que menciona el add-on, es que se haga un registro de los productores, de los sitios de producción
y de los recursos hídricos que se utilizan en las empresas, con una información mínima de sitios de producción, o sea, si son sitios de producción de berries, de banano, del que sea, que se registren y que tengan una identificación y que también se tenga una referencia de los terrenos, una referencia de los terrenos, de las áreas involucradas en la utilización del agua y los cultivos donde se está utilizando el agua. También se menciona en esta evaluación de riesgos el origen y la identificación de las fuentes de agua, o sea, saber de dónde viene el agua, dónde tenemos las fuentes de agua en nuestras instalaciones, en nuestras huertas, y de dónde proviene el agua. O sea, como este primer paso es estar más informados de lo que requerimos, tener esa evaluación para tener más datos y con ello hacer un uso sustentable del agua. También identificar y ubicar de manera geográfica, de manera exacta, las instalaciones de manera donde se almacena el agua en las unidades de producción. Esta es como primera estrategia, que nosotros evaluemos dónde estamos en nuestras huertas, qué cultivo tenemos, cómo estamos utilizando el agua, de dónde nos llega el agua, registrarnos para poder utilizarla de manera correcta. En esta evaluación de riesgos tenemos que considerar 4 aspectos importantes. Son los aspectos legales de qué dicen las regulaciones, qué dice la Ley Federal del Agua, qué dice la Ley Federal de Derechos, qué dicen las normas oficiales mexicanas respecto al uso del agua, la protección del agua. También tenemos que evaluar cómo la vamos a proteger, cómo vamos a proteger el agua de manera adecuada en nuestras empresas, en nuestros campos, en nuestras áreas, y también cómo vamos a hacer un uso eficiente del agua, cómo vamos a hacer un uso eficiente de acuerdo a lo que nos pide la regulación. Sabemos de que el sector agrícola es el que más agua está utilizando, entonces esta evaluación nos va a ayudar a hacer lo que dice aquí, a tener una gestión del agua, una gestión responsable, donde considere la eficiencia, utilizarla de manera y en los momentos adecuados. A lo mejor el cultivo no requiere riego todo el año. Entonces es importante que conozcamos nuestro cultivo, que conozcamos nuestro suelo, donde tenemos establecido el cultivo, que conozcamos los aspectos legales de qué es lo que nos dicen las regulaciones y también que conozcamos medidas de protección. Ahora mencionando algunas. Por ejemplo, la evaluación de riesgos del agua sobre la protección. Evaluar el origen de las fuentes de agua y de la calidad de las fuentes de agua que tenemos en nuestras huertas, en nuestras empresas, en nuestras áreas que se ven influidas. Entonces, evaluar el origen y qué contaminantes podemos tener. Evaluar si podemos tener contaminantes de tipo microbiológico y qué medidas vamos a implementar para corregirlos. Evaluar si también tenemos riesgos de contaminantes físicos y contaminantes químicos en el agua y qué medidas podemos implementar para corregirlos. Esto es como primera estrategia para el cuidado del agua en la agricultura. Entonces es importante considerarlo, saber, informarnos de lo que dicen las regulaciones y obviamente cómo estamos nosotros. También analizar la profundidad del agua subterránea que nosotros tenemos, o sea, qué tan profundo está el pozo, de qué lugar se está extrayendo, qué afectaciones puede haber, y las fuentes de contaminación, que puede tener nuestra fuente de agua. Por ejemplo, se puede contaminar con fertilizantes que se están aplicando en los campos agrícolas, se puede contaminar con productos fitosanitarios. Entonces es analizar toda esa parte, analizar sobre la necesidad a lo mejor de que tenemos que hacer análisis para saber si nuestro suelo requiere fertilizantes y no aplicar fertilizantes de más al suelo y estar
aportando nutrientes de más que se van a hacer nitratos que el árbol no los va a aprovechar y que se van a lixiviar o se van a filtrar hacia los mantos acuíferos, contaminándolos a largo plazo. Aquí hay un libro, se los voy a mencionar, hay un libro que se llama Aguas subterráneas, cómo hacer visible lo invisible. Y te habla todas las medidas que tienes que implementar sobre cuando tienes pozos en tu, o vas a construir un pozo en tu empresa. Entonces tú puedes revisar esa herramienta y puedes ver qué herramientas puedes utilizar sobre lo que dice este libro de aguas subterráneas para las empresas. Esta es como primera herramienta para hacer un uso sostenible del agua en la agricultura. También hacer una evaluación de riesgos para tener datos de manera eficiente del sistema de almacenamiento del agua. O sea, si lo estamos almacenando en ollas de captación agrícola, en membranas, en aljibes, en diferentes áreas donde se está analizando, es importante que nosotros lo estemos revisando. Obviamente que esa instalación esté en adecuadas condiciones, que tenga las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que no se vaya a desperdiciar el agua, para que no se vaya a estar lixiviando y para que no vayamos a tener problemas a largo plazo. Y también revisar el sistema de distribución del agua, que sea eficiente, y que ayude a que se aproveche el agua de la mejor manera posible. Y también revisar del suelo la capacidad de retención que tenemos de agua en el suelo. Por ejemplo, en Uruapan, varios de los suelos donde se produce el aguacate son de origen, se les llama suelos andosoles, suelos de origen volcánico, con buena capacidad de retención. Sin embargo, pues también con lluvias y con demás, si no se hace un buen uso de fertilizantes o de plaguicidas, pues se pueden estar infiltrando. Y como lo vimos en diapositivas anteriores, hay casos documentados y reales donde hay evidencias de que se contamina los mantos acuíferos por el uso excesivo de estos fertilizantes. También aquí el sistema de almacenamiento es importante que se revise. No sé si hayan escuchado la noticia que hubo hace poco de San Luis Potosí, que llegaron al día cero, de no tener agua. ¿Por qué mencionaban esto? Porque su sistema de almacenamiento, que estaba en una presa, tenía infiltraciones y hacía que el agua se estaba lixiviando, se estaba yendo. Entonces llegó el momento en que había que reparar y entonces pues la ciudad empezó a tener problemas de abastecimiento de agua. Por eso es importante que nosotros en nuestras huertas revisemos nuestros sistemas de almacenamiento de agua y que seamos conscientes de que a lo mejor es momento de parar el riego o cerrar la llave y darle un mantenimiento a nuestras instalaciones. A mí en algún momento, como auditor, me tocó revisar una huerta en algún lado, donde afortunadamente para ellos tenían mucha agua y la almacenaban en un aljibe, pero también desafortunadamente para ellos tenían un aljibe de almacenamiento del agua con ya muchos años de uso, con lama y con infiltraciones todo alrededor. Se veía todo aguado alrededor por el agua que se estaba saliendo, se veían las cuarteaduras que se estaba saliendo el agua. Y eso son cosas que tú como productor, que ustedes como empresa, pues tienen que considerar, porque el recurso se tiene que estar cuidando. Sabemos de que es importante tener riego, pero también sabemos que hay momentos en los que podemos parar y hacer las reparaciones que sean necesarias. Está el punto 2 sobre la evaluación de la conformidad legal y nos dice que se debe de identificar y
actualizarse sobre los requisitos legales del uso del agua, o sea, ver qué es lo que dice la regulación. En las primeras diapositivas les mencionaba de esta reunión que tuvo la FAO, que tuvo la ONU con las organizaciones de la sociedad civil y donde se reunieron todos los países, donde comentaban cómo se estaba utilizando el agua y hablaban sobre algo relacionado con este punto que tenemos que nosotros como empresa que analizar y ver cómo lo tenemos, que era cómo estábamos en regulaciones. Conocemos las regulaciones que nos aplican a nuestros campos, conocemos las regulaciones que tenemos que cumplir para que tengamos agua en nuestras huertas. Estamos en cumplimiento con esta regulación. Entonces, es importante que como punto 2, además del punto 1, que era analizar cómo estamos y cómo estamos utilizando el agua. En este punto 2 es analizar las regulaciones, analizar qué dicen las normas sobre el uso del agua y cómo las estoy aplicando en nuestras empresas. ¿Cómo la estamos aplicando en nuestra empresa? Y aquí quise ponerles un poquito sobre los requisitos para obtener una concesión del agua. Sabemos, o en la actualidad, está más limitado, sin embargo, se pueden hacer trámites y aquí les menciono algunos requisitos. Por ejemplo, tienes que presentar la solicitud ante la autoridad con los siguientes datos: la cuenca hidrológica donde se encuentra, el acuífero, la región hidrológica, el municipio donde quieres construir o hacer ese pozo, la localidad donde quieres implementarlo, los puntos de extracción de aguas nacionales, el volumen que quieres extraer, el consumo que requieres y los usos. Va a ser para uso agrícola o va a ser para uso industrial o para el que sea. El punto de descarga de aguas residuales y cantidad y calidad de las aguas residuales que se van a generar. Hablándose aquí principalmente de las fábricas, que también puede aplicar a las empresas agrícolas, porque recordemos que las empresas agrícolas también descargan aguas residuales. Por ejemplo, les aplican diferentes regulaciones. Cuando descargan aguas residuales, de la limpieza de equipos de protección, de la limpieza de pipas de aspersión, de la limpieza de turbinas, de la limpieza de todos aquellos equipos que tuvieron contacto con los residuos plaguicidas. Por ahí la regulación de Global Gap nos menciona que se tiene que tener un área de preparación adecuada y esa área tiene que ser ideal para retener esos líquidos contaminados. Y también podemos mencionar en el caso de algunos empaques, ¿no? Algunos empaques, bien sea de mango o de plátano, que utilizan el agua para el lavado del producto. Están desechando esa agua. Entonces también tiene que detallarse en esta solicitud. Y también proyectos de obras a realizar para extracción, aprovechamiento, descarga y tratamiento del agua. Duración, ejemplo, para uso agrícola 10 años, uso urbano 30 años, es solamente ejemplos. Menciona la regulación, la Ley Federal del Agua, que los permisos no pueden ser menores a 5 años y mayores de 30 años. Por ahí es solamente un dato. Ahora, una nota importante es que la solicitud que tú hagas para una concesión no te garantiza que te van a dar la concesión, de que te van a dar el permiso para extraer el agua. Entonces, es un comentario que ustedes como empresa tienen que considerar. Si ustedes están asesorando, si ustedes lo están realizando. Ahora, otro punto importante como estrategia 3 es la gestión de los recursos hídricos. O sea, hacer una gestión adecuada
desde los campos, desde las áreas donde nos encontramos, y para esa gestión de los recursos hídricos de manera responsable, pues es importante saber cuál es el flujo del agua. Entonces, el add-on de Spring, de Global Gap, menciona que se tiene que hacer un mapa de la granja, un mapa de la huerta, haciendo en ese mapa un recorrido del agua, desde el depósito de agua, desde el pozo donde se extrae el agua, hasta donde llega el agua, hasta donde están las válvulas de paso, las llaves de paso, y hasta donde el agua ya tiene un contacto o el gotero ya cae al árbol o al arbusto, que es el que tenemos nosotros implementados en nuestras empresas. La regulación te pide que esté actualizado, o sea, que lo tengas actualizado y que considere todas las llaves de paso, todas las instalaciones, el fertirriego y las áreas que tú tengas implementados en la empresa. Y debe de estar firmado, validado por personas de la empresa. Debe incluir todos los sitios donde el agua está fluyendo, hasta todos los puntos, hasta el PHU, que son las unidades de manipulación. O sea, en este caso, el empaque, hasta el empaque, si hubiera empaque, porque si hay campos que dentro de los mismos campos tienen empaques donde están utilizando el agua para lavado, entonces también tiene que haber un flujo del agua. ¿Cómo ingresa el agua del pozo? ¿Cómo sale? En un dibujo, ¿no? Un dibujo muy sencillo de cómo sale el agua del pozo, cómo llega a la tina de lavado y cómo se elimina esa agua, hacia dónde está saliendo esa agua, si va a algún drenaje público o si simple y sencillamente sale de la unidad de producción o si sale de la huerta. Ahora, también para hacer una gestión adecuada de los recursos hídricos, se tienen que tener registros de los consumos de agua que contenga la información importante. Por ejemplo, información importante, la fecha en la que empecé a utilizar el agua y la fecha hasta que cuando dejé de utilizar el agua, los horarios en los que lo utilicé, la cantidad del agua que estoy utilizando, hacer un corte. Hacer un corte, es decir, a final de mes, al final de semana, ¿cuánta agua utilicé? ¿Cuánta agua utilicé? ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos concesiones del uso del agua, si fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso que se tuviera alguna concesión, es importante ver nosotros mismos y nos la piden algunas certificaciones que cumplamos con esa concesión. Hay concesiones que hay que revisarlas, porque nada más te permite utilizar el agua en ciertos momentos, te permite utilizarlo nada más en los meses, lo que es de marzo a julio, por poner un ejemplo. Entonces, es importante llevar un registro en esos meses. Si se utiliza en otros meses, pues también para que se ajuste a lo que diga la regulación, o poner nosotros o más requisitos, o poner los requisitos adecuados a lo que tenemos que cumplir. Entonces, datos de importancia se tienen que estar registrando y se tiene que llevar un control de manera adecuada para poder cumplir con una gestión del agua responsable. Esta como tercera herramienta para la gestión del uso responsable del agua en actividades agrícolas. Otra herramienta que nos da el add-on de Sprint es la utilización de herramientas para medir la humedad del suelo, en este caso para medir qué tanta agua tenemos, bien sea a través de tensiómetros o a través de alguna otra herramienta que a nosotros nos sea de utilidad y que tenga un valor o que tenga algún reconocimiento en algún estudio bibliográfico, en algún estudio que nos hable que esa herramienta se puede utilizar para medir la humedad del suelo. ¿Por qué es importante medir la humedad del suelo? Porque esta nos va a decir el momento en el que el suelo ya está seco, donde la capacidad de campo se está perdiendo, donde no hay suficiente agua y se tiene que regar el cultivo, pues para mantener nuestra producción y poder tenerla. Entonces,
esta es como tercera herramienta de gestión del agua. Otra herramienta, otras cosas que nos menciona el Adón que se pueden hacer, es hacer ciclos de riego cortos. O sea, en lugar de regar todo el día, hacer ciclos de riego cortos para evitar con ellos el desperdicio del agua por filtración, especialmente en suelos arenosos o en suelos que son muy factibles a secarse fácilmente. Y ajustarnos al momento donde es necesario regar. O sea, por eso yo les comentaba en las diapositivas anteriores, es importante que conozcamos nuestro suelo. ¿Qué tipo de suelo tenemos? Si es un suelo arcilloso, si es un suelo arenoso, si es un suelo de qué tipo, para saber cuánto tiempo debo de regar. Y obviamente regar, como menciona aquí, en esta recomendación, hacer riegos cortitos, a lo mejor 2 al día, cortitos, para utilizar de manera eficiente el agua, de acuerdo a lo que nos dice el Adón, como recomendación que se hace. Y también menciona el Adón 3 sobre la gestión de los recursos hídricos, las medidas preventivas del mantenimiento del sistema de riego, que se tiene en las huertas, mantenerlo, el sistema de riego o el sistema de distribución, porque no solamente hay empresas o hay huertas que no utilizan riego, pero utilizan sistemas de distribución que les llevan el agua hasta el empaque o hasta los baños de campos que tienen. Entonces, es importante mantenerlos de manera adecuada para que no estén goteando, no estén gota y gota tirando el agua. En algunas auditorías nos ha tocado, o me ha tocado como auditor, ver algunas huertas que de repente llegas y estás revisando los baños, un ejemplo, y del lavamanos está una gotita, ¿no? Está tirando. Ahora pensemos, durante todo el día, ¿cuánta agua tira? O sea, por eso de repente le ponen agua al tinaco en un día, y van al tercer día ya no tienen agua. El agua se está tirando por esas llaves. Por eso es importante darle un mantenimiento a las instalaciones y mantener un registro, tanto en las instalaciones de riego como las instalaciones que hacen que fluya el agua hasta los lugares donde la estamos utilizando. Otra herramienta que nos menciona es los sistemas de recuperar, almacenar, o sea, como herramienta que podemos nosotros utilizar para hacer un uso adecuado del agua o para estar utilizando en momentos en los que nosotros pues no tenemos agua, ¿no? Hay temporadas en el año pues que se escasea mucho el agua, principalmente en los meses de abril, marzo, mayo, o algunos estados pues puede ser desde enero, ¿no? Que ya el agua les empieza a hacer falta para sus cultivos. Entonces, si hay una viabilidad de poder tener una olla de almacenamiento, una membrana, una cisterna, un aljibe, pues tenerlos y utilizarlos de manera eficaz. Darles un mantenimiento, mantenerlos cercados, mantenerlos de manera adecuada para evitar daños a personas o accidentes que pudieran llegar a ocurrir por estos sistemas de almacenamiento. Eso también uno lo pone como estrategia para captar agua y poder utilizarlo con las estrategias de riegos cortos, con las estrategias de tratamiento del agua, con las estrategias de medición de la cantidad de agua que estamos utilizando, con las estrategias de analizar qué tanto requiere el cultivo de agua y qué tipo de suelo tengo. Y también nos menciona de gestión ambiental, protección de las fuentes de agua naturales. En este caso, punto 4, que es sobre gestión ambiental. Como estrategia te menciona las fuentes de agua naturales. Las fuentes de agua naturales, llámese lagunas,
llámese ríos, arroyos, o sea, protegerlos desde nuestra huerta, si es que tenemos por ahí alguno cerca, protegerlos, y dentro de esa protección menciona la regulación que es importante que 10 metros de zona de amortiguamiento, o sea, 10 metros de donde está la laguna en este caso, o el lago, a donde está nuestro cultivo, tener esa zona para no estar aplicando tanto producto fertilizante que pudiera lixiviarse y llegar hacia este lugar de almacenamiento o de agua natural, o donde corre el agua de manera natural. Y que también en estas áreas cercanas no se pueden usar productos fitosanitarios y fertilizantes a menos de 10 metros de las fuentes de agua. O sea, también igual 10 metros alejados para poder utilizar productos plaguicidas y productos fertilizantes. Recordemos de que los productos plaguicidas y los productos fertilizantes son buenos cuando se utilizan de manera adecuada. Cuando utilizamos los productos fertilizantes de acuerdo a lo que nos dice el fabricante, cuando analizamos junto con el ingeniero que tenemos asesorando nuestras huertas, nuestros campos, el suelo, las condiciones climatológicas, las propiedades que tiene el suelo, el tipo de árbol que tenemos, todo eso nos ayuda para saber las cantidades de fertilizante y las cantidades de plaguicida que podemos aplicar sin llegar a contaminar los mantos acuíferos, sin llegar a contaminar mantos acuíferos y también el suelo. Y también como estrategia 4 de gestión ambiental que menciona Lalo Add-on de Spring es las medidas para prevenir y remediar los suelos por erosión. O sea, que implementemos medidas para prevenir que las lluvias lleguen, cuando llueva, y cuando llueva fuerte, haya escurrimientos de agua, que esos escurrimientos se estén llevando el suelo, y con el suelo pues se llevan materia orgánica, se llevan microorganismos benéficos y se llevan un montón de cosas, como se ve aquí en la imagen. Entonces, es implementar medidas en los campos desde la colocación de zanjas para que fluya el agua por ciertas áreas, para que fluya y haya en la medida de lo posible la menor cantidad de arrastre de materia orgánica o de suelo de nuestros campos. Esta sería otra medida que se tiene que implementar. Ahora yo les he hablado de las regiones, se ha hablado del add-on de Spring de Global Gap. Ahora, para certificarte en el add-on de Spring de Global Gap, está 4 pasos, que es la preparación, para preparar nuestros campos, tener lo que nos dice el add-on, tener los requisitos, y como paso 2, iniciar el proceso de evaluación de nuestros campos, evaluar qué tanto estamos cumpliendo, cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir, revisar cómo podemos hacer la solicitud, cómo podemos llegar a cumplir con lo que dice el add-on. El paso 3 es la determinación de grado de preparación. O sea, aquí nosotros como empresa podemos hacernos una evaluación. Podemos evaluar qué tanto estamos cumpliendo con los que nos dice la regulación, qué tanto estamos cumpliendo con las leyes que hay en el país, qué tanto estamos cumpliendo con las medidas de control que tenemos en el país, qué tanto estamos cumpliendo con lo que son las leyes internacionales. Es evaluar a través de una lista qué tanto cumplimos. Y como cuarto paso es la evaluación y decisión sobre el cumplimiento. Esta evaluación la hacen personas externas. Ya cuando dices tú, ok, quiero certificar mi huerta porque, o mi campo, o mi espacio, estoy haciendo un uso responsable del agua. Entonces, son estos 4 pasos los que debo de cumplir. ¿Por qué? Porque en la actualidad, como mirábamos en las diapositivas anteriores, hay una presión muy fuerte social que está pidiendo
que el agua se utilice de manera eficiente, se utilice de manera adecuada. Entonces, no sé si le había mencionado, si no se lo menciono, cadenas comerciales importantes como es Costco, como es Walmart, algunos de los productores de cultivos, específicamente el cultivo del aguacate, que les están pidiendo esta certificación. Para más específico, una empresa en Jalisco, les pidieron esta certificación. ¿Por qué? Porque quieren saber que se está haciendo un uso adecuado del agua. Estas empresas, Costco, Walmart y varias empresas en el mundo, pues quieren que los productos que les llegan ya sean productos en cumplimiento con un medio ambiente. Recordemos que en los siguientes años, como productores, tenemos que producir más, en este caso el 60% de lo que estamos produciendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más personas, va a haber más necesidad de alimentos y va a haber más presión sobre el uso adecuado del agua. Entonces, esto en un futuro nos lo pueden empezar a pedir como requisito para movilizar nuestros productos. ¿Quiénes se pueden certificar? Ya estamos finalizando. ¿Quiénes se pueden certificar? Se pueden certificar productores que están certificados bajo Global Gap. Global Gap es un esquema de certificación de las buenas prácticas agrícolas que certifica a productores que cumplen con la norma, que hacen un buen uso de plaguicidas, que tienen control y capacitación de los trabajadores, que hacen un cuidado del medio ambiente. Entonces son las personas que se pueden certificar, o también productores certificados bajo un esquema equivalente, o sea, bajo un esquema reconocido por la GFSI o esquemas que son de reconocimiento nacional. Actualmente los productores están a lo mejor tomando ahorita el curso, cuando para ustedes pues ya no es algo novedoso, algo tan desconocido en esta actualidad. ¿Por qué? Porque desde los mercados ya ven esa necesidad de que cumplan con las buenas prácticas agrícolas. Ahora sí, como conclusiones, los productores deberían trabajar en pos de un uso sostenible de sus recursos, agua. Deberían aplicar medidas para el cuidado del agua en sus huertas. Deberían aplicar estrategias para que el agua se utilice de manera adecuada y se cumpla con lo que dicen las regulaciones. Porque recordemos que este tema se viene muy fuerte en los siguientes años. Ya lo estamos viviendo. Y también como segunda conclusión, los productores deben aplicar la legislación nacional del uso del agua que les aplique o que les requiera. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir si soy un empaque? ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir si soy un productor que solamente produzco aguacate o que produzco mango y que lo mando a un empaque? ¿Cuáles son los requisitos que debo de cumplir? ¿Y cuáles son los que debo de cumplir si tengo empaque y tengo campo? Y por última conclusión, el Add-on Spring es la herramienta ideal para la gestión sostenible del agua agrícola que se utiliza en la actualidad en los campos. Entonces, con eso concluyo. Les hablé sobre las regulaciones de organizaciones internacionales, nacionales, algunas regulaciones, leyes y las estrategias que nos da en general el Add-on Spring que podemos utilizar en nuestras empresas o en nuestras huertas que tenemos. Hasta aquí no sé si hubiera